¿Alguna vez has escuchado o empleado la palabra poder? ¿En qué contexto fue? ¿Qué significado tenía? Normalmente sabemos a lo que se refiere la palabra poder y la empleamos en lo cotidiano. Sin embargo, no siempre conocemos el significado que ello implica ni somos conscientes de cómo es ejercido. Pues bien, el poder es un factor definido como la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aun contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad. Esto implica que existe la dominación de unos y obediencia sin resistencia de parte de otros. Poco a poco iremos analizando esto. Por otro lado, cultural y socialmente han existido principalmente dos problemáticas que han influido en la creación de las distintas representaciones sociales de la niñez. Ambos problemas utilizan las relaciones de poder como una forma de beneficiar a una población sobre otra, y esto ocurre porque se privilegian ciertas características de las personas, en este caso la edad y el género. A esto se le llama adultocentrismo y androcentrismo respectivamente. Veamos el siguiente caso para comenzar a desmenuzar y entender mejor estos dos conceptos. Ellos son Juan y Lupita, dos elefantitos que disfrutan jugar y probar cosas nuevas. Cuando se ponen retos entre ellos, se divierten y se animan. Pero cuando el primo mayor Orlando juega con ellos, los hace sentir que no son tan buenos como él por ser chiquitos, y eso no les gusta. Pero esta no es la única situación que les entristece, ya que en otros momentos, personas mayores los han hecho sentir incapaces de hacer bien las cosas. Por ejemplo, el otro día su mamá les pidió a Juan y a Lupita que guardaran los trastes. Intentando acomodar un vaso en el estante más alto, el vaso se les cayó porque no alcanzaban. La mamá naturalmente se enojó y les dijo: "Ustedes nunca pueden hacer nada bien". Los elefantitos en ese momento se pusieron muy tristes, porque de verdad se estaban esmerando en hacer bien la tarea encomendada. Además, una noche, mientras estaba toda la familia reunida para cenar, los adultos mantenían una conversación muy importante. Los elefantitos estaban atentos a la plática. Uno de ellos hizo un comentario que expresaba lo que sentía y pensaba del tema. Su papá, molesto porque había interrumpido, volteó a verlos y les dijo: "Ustedes no saben nada. Están muy pequeños, pero cuando crezcan entenderán". Los elefantitos tristes terminaron de cenar y se retiraron a su habitación. Ya no querían hablar con nadie. Como pudimos observar en la historia y en nuestra realidad, las relaciones de poder entre los grupos de edades diferentes no son igualitarias, debido a que estos grupos se encuentran jerarquizados, es decir, a mayor edad mayor poder se tiene. Entonces, pareciera que ser mayores garantía ciertos privilegios que no tienen los llamados menores. A esto se le conoce como adultocentrismo. Desde el adultocentrismo, las personas adultas siempre se encontrarán en una posición de superioridad y por lo mismo sienten que son mejores en comparación con los niños y niñas, como el primo Orlando, que minimizaba los logros de los elefantitos y los hacía sentirse frustrados. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que cada etapa de desarrollo corresponden ciertas habilidades y destrezas, que poco a poco irán mejorando de acuerdo a las capacidades de las personas. Otro punto del adultocentrismo es que contempla a los adultos como un modelo ideal de persona, como el que todo puede, sabe y hace bien. Entonces el adulto es el modelo acabado al que se aspira para el cumplimiento de las tareas sociales y la productividad en la sociedad. Mientras que los niños, niñas y adolescentes aún no están preparados y por lo tanto carecen de valor. Como la mamá elefante, que sentía que sus hijos nada podían hacer bien porque no lo hacían como ella. Además, el pensamiento adultocéntrico considera a los niños, niñas y adolescentes como inacabados en preparación para ser adultos y que, cuando lleguen a la adultez, podrán integrarse plenamente a la sociedad y ser respetados. Por lo tanto, sus ideas serán valiosas cuando crezcan, pero mientras sean pequeños son carentes de valor porque se piensa que no saben o no son capaces de generar una idea propia. Como el papá elefante, que consideraba que no era importante lo que dijeran los elefantitos porque no creía que fueran capaces de entender el tema. Como podemos darnos cuenta, el adultocentrismo ha propiciado generar una imagen del niño y niña como personas incapaces, incompletas y que necesitan ser resguardadas, no por su esencia en sí, sino para proteger el futuro, para que puedan llegar a ser adultos de bien. Si analizamos, podemos notar que es un sistema que violenta y menosprecia a niños, niñas y adolescentes, atentando así contra su desarrollo integral y contra sus derechos. Sin embargo, esta no es la única problemática que interviene en la creación de representaciones sociales de niños, niñas y adolescentes. Veamos qué sucede con los elefantitos. Cuando Juan y Lupita eran pequeños, juntos realizaban los quehaceres del hogar. Pero cuando cumplieron unos años más, comenzaron a notar
que todo estaba cambiando. A Lupita le pedían que se encargara de limpiar su cuarto y además tenía que ayudar a barrer la casa, lavar los platos y la ropa. Mientras que a Juan solo le pedían que limpiara su cuarto y se dedicara a hacer su tarea. Un día ya no le agradó esto a Lupita, así que molesta les preguntó a sus papás por qué ella debía hacer más deberes, que no le parecía justo, ya que le dejaba muy poco tiempo para hacer su tarea. A lo que sus padres respondieron diciendo: Lupita, tú debes aprender a hacer los deberes del hogar, porque de ti dependerá en un futuro cuidar tu casa y tu familia. En cambio, Juan debe encargarse de estudiar y ser un profesional, porque él deberá mantener su familia. Así son las cosas, y es como nos tocó a todos. Lupita no estaba muy feliz con esa respuesta, porque ella había deseado desde muy pequeña ser una destacada bióloga, y sabía que era capaz de lograrlo. Una noche, mientras cenaban, el papá estaba platicando sobre un documental de plantas que había visto. Juan hizo un comentario sobre algo relacionado que había aprendido en la escuela, pero por error mencionó mal unos datos. Lupita, que estaba muy atenta a la conversación y que sabía mucho más sobre el tema, corrigió los datos de Juan y además complementó la información. Juan, muy amable, le agradeció. Pero el papá, súper molesto, le regañó diciendo: Lupita, no debes interrumpir a tu hermano y no cuestiones lo que dice. ¿No ves que es el otro hombre de la casa? Para eso estudia. Además, todos los descubrimientos importantes de plantas los han hecho hombres. Ellos saben más. Lupita se sintió muy molesta y triste esa noche, así que decidió irse a dormir sin acabar su cena. El androcentrismo establece al hombre como el centro de todas las cosas. Sus actividades, comportamientos y valores se convierten en un parámetro de lo humano. Entonces tenemos que la mirada masculina es la única posible y universal. Ejemplo de ello se muestra en la historia, donde se ha escrito la historia del hombre usando el término masculino como si fuera sinónimo de la humanidad. Además, dentro de ella muchas veces se invisibiliza los logros y aportes que han generado las mujeres. Por eso el Papa Elefante decía que los descubrimientos relevantes habían sido hechos por hombres, y por lo mismo regañaba a Lupita de que no cuestionara lo que su hermano decía, porque él tenía la razón. Si juntamos ambas problemáticas, podemos hacer un análisis más amplio. Cuando son pequeños, tanto niños como niñas son tratados como personas incapaces y que necesitan protección por su vulnerabilidad. Es decir, se les atañe como característica, no como condición. Sin embargo, mientras crecen, existe una diferenciación de trato. A los varones, como aspiran a ser hombres, se les da un trato preferencial porque se comienza a ver en ellos una persona con valor, fuerte, independiente y capaz. Mientras que las niñas son infantilizadas, en el sentido que se considera como personas incapaces que deben ser resguardadas, pero a la vez se les responsabiliza de todas las labores de cuidado. Esto lo podemos ver en el cuento cuando a Lupita se le empieza a asignar las tareas de lavado de la ropa y limpieza de la casa. Es importante que reflexionemos sobre estas problemáticas y podemos cuestionar las formas de crianza que existen, para que quitemos esa visión asistencialista y violenta que existe sobre los niños, niñas y adolescentes, y comencemos a actuar desde una mirada donde podamos reconocer a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y como personas valiosas y capaces que están en un proceso de desarrollo y formación, al igual que todos nosotros.